Es un plano para atrás. No como pleno constituido, que el Consejo seguía, se sabía que se estaba estudiando, pero ahora mismo la información que tenemos es contradictoria. Segundo año de las lagunas, por ejemplo, se han vaciado en la historia y no han tenido agua durante el verano, las lagunas permanentes, y ante ese proceso no cabe más que pedirle a la Junta de Andalucía y al Estado, como digo, que de manera urgente pongan las medidas en marcha. Las medidas son conocidas. O sea, tenemos un marco de actuaciones del Ministerio, contamos también, como sabéis, con un plan hidrológico, el parque tiene su propia planificación desde hace años. Lo que hay que hacer es a los gestores dotarlos de fondos, de personal y de suficientes recursos para que esto se haga, como digo, de manera lo más pronto posible, de manera urgente. Tenemos cuestiones como, por ejemplo, Matalascañas, donde hace ya como 30 años que sabemos dónde está el problema y no es de recibo que las obras se estén haciendo de manera ordinaria y no pues acelerándolas todo lo posible, porque si no nos abocamos a que si no hay lluvia este año, pues seguramente la laguna de Santa Olalla por tercer año pues volverá a tener un episodio que ya no será un episodio anecdótico, sino que nos estará significando un cambio de la realidad del espacio natural, como así lo ha manifestado, por ejemplo, la estación biológica. En relación con lo último que se ha conocido esta mañana, lógicamente, como consecuencia de todo este proceso, pues Doñana está sufriendo un descrédito a nivel internacional. Ya no es solamente la polémica que hay hoy, si está o no está y en qué situación está dentro de la lista verde. El problema es con la lista verde, el problema es con UNESCO, el problema es con en este caso con la Comisión Europea y a la respuesta que se debía ofrecer, que era el protocolo que se ha firmado. Claro, el protocolo, bueno, pues tiene muy buenas intenciones, cumplir la ley, poner en marcha las actividades necesarias para el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Europeo, pero la primera de las propuestas que hemos escuchado en el Parlamento esta semana por parte del consejero de Medio Ambiente no es otra que la de volver a abrir el conflicto y amnistiar a los regantes ilegales a través de una modificación, ahora por el cauce pues reglamentario, pero la medida es la misma. Yo creo que no han entendido que el problema no era el proceso de ley, sino también el contenido de la propia normativa. Y claro, volver a retomar la apertura del plan de la fresa, pues vuelve a retrotraernos al origen del conflicto, porque es lo que nos ha pedido la Comisión Europea que no hagamos, la UNESCO que no hagamos, y se nos pide que no aumentemos los suelos agrícolas regables. Y el otro día, bueno, pues como digo, el consejero en el propio Parlamento manifestó que lo iba a hacer. Consideramos que esto es poco serio, o sea, volver a decir que se van a invertir cientos de millones en Doñana para evitar esto, y la primera medida va a ser volver a cambiarlo, pues realmente avanzamos en mala dirección. Creo que tenemos que ser coherentes con lo firmado, y lo firmado lo que dice es que vamos a cumplir con la sentencia europea y con las recomendaciones de UNESCO, y eso significa no aumentar los suelos agrícolas de regadío en el condado. Sí. No, en el Consejo no se van a ver hoy las alegaciones. Es más, a nosotros no nos ha llegado la documentación a través del Consejo, como miembros del Consejo, para que hoy se trate. Por lo tanto, hoy se hablará, porque hay una intervención del consejero, donde seguramente pondrá todo lo positivo, habrá una intervención por parte del Estado, donde se hablará también, pero se va a hablar. O sea, hoy aquí no vamos a poder ver alegaciones, ni se va a hacer más nada, porque a día de hoy todavía oficialmente ni siquiera lo hemos trabajado en los grupos de trabajo. Antes de traerlo al Pleno, es una costumbre ya consuetudinaria de que se trabaja primero en los grupos de trabajo. Entonces, si no ha venido a los grupos de trabajo, hoy no se podrá charlar, tratar, debatir, saldrá durante todo el día en el debate seguramente, y va a ser así, pero de ahí a tomar decisiones o cualquier otra cuestión entendemos que no es posible. Bueno, pues del Consejo, como digo, sobre todo lo que esperamos es que se nos explique por parte de las administraciones, más allá de los papeles,
cuál va a ser la hoja de ruta para volver a recuperar el crédito de Doñana, más allá de la propaganda que vemos en determinados foros y por parte de determinados actores de la Junta de Andalucía. Hay que poner acciones en marcha y dejarnos ya de propaganda. Por atendernos, nunca sabemos si tanto interés mediático es bueno o malo, pero en cualquier caso es de agradecer que Doñana os preocupe. Estoy a vuestra disposición para lo que queráis preguntar. ¿Qué vamos a ver en este Consejo de Participación? ¿Cómo va a ser? Bueno, es un Consejo de Participación largo porque a lo largo de 2023 debíamos haber celebrado 2 consejos ordinarios y solo hemos celebrado 1. En julio no lo hicimos por diversas razones, básicamente por las distintas elecciones que modificaban la composición del Consejo, entonces no teníamos los nuevos miembros del Consejo de que ya disponemos. Lo dejamos, luego surgieron las negociaciones para llegar a un acuerdo. Pensamos que era mejor no interferir en esas negociaciones y dejar que maduraran con cierta tranquilidad, y ahora por fin podemos celebrar este Consejo donde hay que aprobar lo que se hizo en 2022, ya debíamos haberlo hecho antes, el plan de actuaciones para 2024, conocer oficialmente este acuerdo, que ya conocemos todos, pero no como pleno constituido. Haremos constar en acta que conocemos ese acuerdo, que ha llegado, y trataremos de hablar sobre la forma de llevarlo a cabo, de desarrollarlo, y también la adquisición de la finca de Betalapalma por la Junta, que viene al Pleno, el informe que este año se va a adelantar, aunque se va a hacer, espero, más sucinto sobre la situación de los acuíferos. Se ha hecho un esfuerzo por parte de la Administración competente en el tema del agua para tener el informe que habitualmente recibíamos antes del verano, a final de año. No es un punto del orden del día, pero habrá oportunidad para que los pongan, y se me olvidarán más cosas, pero bueno, seguro que tienen a su disposición el orden del día y lo pueden ver. Supongo que sobre la mesa estará también esa salida de Doñana de la Finca Verde. Bueno, este es un tema que en gran medida nos ha sorprendido hoy por los periódicos y sobre la mesa no está, aunque indudablemente aparecerá en algún punto, ¿no? Es decir, que las convocatorias del Pleno se hacen pensadas con 15 días de anticipación, y en este momento tenemos una información periodística sobre un tema que el Consejo seguía, que sabíamos que se estaba estudiando, pero ahora mismo la información que tenemos es contradictoria y trataremos hoy de obtener una información más veraz, aunque sea en ruegos y preguntas. ¿Alguna novedad de esta mañana? Perdón, que no lo entiendo. Sí, ¿alguna novedad de lo que han dicho esta mañana de que en la UICN no han visto Doñana, pese a que tienen sede en Málaga? Bueno, no sé si lo he entendido del todo, pero novedades no hay, a no ser conversaciones y charlas. Yo lo que puedo decir sobre esto es que sabíamos que se estaba estudiando, sabíamos también que hay un plazo para renovación que ya estaba vencido, pero porque no se habían hecho los estudios o los análisis pertinentes sobre el plazo por parte de la UICN, y poco más, ¿no? Y en este sentido, lo único que puedo decir es que el hecho de que se esté estudiando ya es una llamada de atención que nos afecta a todos. Afecta a este Consejo de Participación, me afecta a mí, es una llamada de atención también al presidente, a la Junta, al Ministerio de Medio Ambiente, que tiene una responsabilidad evidente en la gestión de los parques nacionales. Es decir, es algo que nos debe poner sobre aviso y de que hay que ir mejorando. En este sentido, confío en que el acuerdo que se firmó hace poco pues sea un cambio de dirección y un paso adelante para poder trabajar juntos mejor, y que todas estas amenazas sobre Doñana puedan
por lo menos suavizarse, ¿no? Bueno, pues muy buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a todos los medios de comunicación que habéis querido acompañarnos en esta celebración del Consejo de Participación del Parque Nacional de Doñana. A modo de introducción, diré que desde la Junta de Andalucía, pues encantado de poder participar en este consejo en el que se va a analizar, se va a tomar en consideración por parte de los miembros del mismo ese acuerdo suscrito entre el Ministerio para la Transición Ecológica y la Junta de Andalucía, un acuerdo que hemos repetido hasta la saciedad, no ha sido fácil alcanzar, al que hemos destinado muchas horas de trabajo, mucho esfuerzo, y creo que hemos conseguido alcanzar un pacto en el que nadie pierde, en el que todo el mundo gana, en el que se salvaguardan los valores ecológicos del parque y además se permite el desarrollo social y económico de todo el entorno. Así que ahora lo importante es que tengamos todos claro que esto no es el final de nada, sino el inicio de un largo camino que nos tiene que llevar a proteger como nunca el Parque Nacional, a quitar del horizonte todas las amenazas que puedan ceñirse sobre el mismo y buscar entre todos, de la mano, desde la lealtad institucional y desde la comunión que tiene que existir también con el territorio y las personas que en él habitan y en él trabajan, por la necesaria protección que el parque requiere. Y dicho eso, a vuestra entera disposición por si alguien tiene alguna pregunta que formular. Bueno, yo le puedo garantizar que por la parte que me toca, no solo como consejero de sostenibilidad de la Junta, sino también en nombre de la Administración a la que represento, en nombre del Gobierno de Andalucía, nosotros estamos muy contentos con el pacto que hemos alcanzado y, por supuesto, no tenemos ninguna intención de que el pacto encuentre problemas en su camino, sino todo lo contrario, que el pacto se ejecute hasta la última de sus consecuencias. Y la primera de ellas es el cumplimiento de la ley. Creo que cualquiera que haya leído el acuerdo por Doñana verá muy a las claras que no se amnistía absolutamente a nadie y que desde el primer momento se apuesta por el cumplimiento estricto de la legalidad. Cada administración en el ámbito de sus competencias. Y esa es la posición que mantiene el Gobierno de la Junta de Andalucía. No nos movemos ni un ápice de ahí. Bueno, no lo planteo yo, viene en el acuerdo por Doñana. No, pero viene, se lo aclaro yo, viene en el acuerdo por Doñana y forma parte del acuerdo que hemos asumido el Ministerio y la Junta. Bueno, yo les puedo afirmar a este respecto que a la Junta de Andalucía no le consta ninguna notificación oficial respecto si la UICN ha tomado una decisión definitiva acerca de la inclusión o expulsión de Doñana de su lista verde. Independientemente de todo eso, y eso lo tendrá que aclarar la UICN, creo que hoy estamos aquí para dar un paso en positivo en beneficio de Doñana. Al final, creo que el parque lo que necesita son buenos acuerdos que al final se transformen en acciones concretas que vengan a beneficiar el parque natural y todos los valores ecológicos que atesora, ¿no? Y precisamente es lo que nos convoca esta tarde aquí. Hablar de futuro, hablar de Doñana, hablar de su protección y de cómo vamos a garantizarla en los años venideros. Buenas tardes más bien a todos y todas. Yo soy Miguel Suela, subsecretario del Ministerio para la Transición Ecológica. De la misma manera que decía el consejero, lo primero que quería trasladar, evidentemente, para nosotros es la satisfacción de estar aquí. Si hay algo importante en lo que venimos desarrollando es la interlocución con todos los actores económicos, sociales, administraciones, y qué mejor interlocutor, qué mejor participación que la de este Consejo. En ese sentido, obviamente, venimos con una doble misión: contar los avances que hemos alcanzado ya en el marco de actuaciones ambiental, que, como bien saben, se centra en temas ambientales de agua y de biodiversidad, y poner en valor las primeras actuaciones, una vez firmado el protocolo con la Junta de Andalucía, que estamos emprendiendo para lograr interlocución, participación y una adecuada definición de todas las líneas que vamos a lanzar. En ese sentido, esa es un poco nuestra misión en el día de hoy y, evidentemente, como siempre, escuchar, porque si en algo creemos es que esto es un reto y tiene que ser un reto colectivo en el que todo el mundo ha de participar. Y quedo a su disposición para cualquier pregunta.
Lo trasladó la vicepresidenta esta mañana desde Bruselas. Como bien saben, lo fundamental para nosotros es el mensaje que trasciende. Y es que no hay tiempo. Es decir, ya lo venimos diciendo, y de ahí nuestros marcos. No hay tiempo y hay que actuar, no hay tiempo que perder. Lo que hay que hacer, desde luego, desde el primer momento, desde el momento que venimos lanzando, es actuar desde lo socioeconómico, actuar desde lo medioambiental, revertir, evidentemente, la situación y volver a poner en el valor y en el evidentemente, imaginario de todo el mundo, Doñana como lo que siempre ha sido. Y en eso estamos. Estamos en el marco 1, como decía, en lo ambiental. Estamos en el marco 2, empezando a tener interlocución y a lanzar actuaciones. Y ella lo dijo, nosotros tuvimos conocimiento a través de una carta que no se remitía al Ministerio, sino de una copia, el día 1 de diciembre, posterior a la firma del protocolo. Y, evidentemente, es simplemente una señal más que añadir en esto que nos ocupa en este momento, que es luchar entre todos, como decía, en un reto coordinado y conjunto por revertir la situación.
En los últimos días hemos podido asistir a algo que para mí supone un gran placer poder ver, que es ver cómo se hace un acuerdo sobre Doñana, se hace un pacto sobre Doñana, lo cual es muy indicativo de las cosas que tienen que suceder en este territorio. Yo siempre he sido de los que han creído que el principal ecosistema que tiene el Parque Nacional de Doñana es el ecosistema social. Nada de lo que ha sucedido aquí nunca, jamás, se ha producido sin que antes y previamente haya habido un consenso entre la gente que vive aquí o la gente que incide aquí de una u otra manera. Por lo tanto, realmente la verdad de Doñana es una realidad que todos los instantes Vamos a pedir una ronda de declaraciones a diferentes autoridades, portavoces, representantes que tienen mucho que decir en el presente y el futuro de Doñana, y lo vamos a pedir también en una clave más local. Parece que estamos en un momento crucial en la historia de Doñana. La verdad es que Doñana muchas veces acumula momentos de este tipo. Vamos a iniciar esta ronda de contactos con Miguel Delibes, que es el presidente del Consejo de Participación de Doñana. Le agradecemos estas declaraciones en exclusiva y le solicitamos también en clave más local una valoración acerca del momento que está viviendo Doñana ahora. Bueno, muchas gracias. En primer lugar hay que decir que conservar Doñana siempre ha sido y siempre va a ser complicado. Por eso hay tantos momentos críticos a lo largo de su historia. Yo llegué al monte y me instalé en el Palacio de Doñana hace 51 años ya, entonces he podido vivir todas las crisis y de todos los colores. Y esto seguirá siendo así, porque Doñana va contracorriente. Conservar un lugar tan amplio en unas condiciones naturales prístinas, en un mundo que se calienta, donde cada vez somos más, donde cada vez hay más demanda de recursos, de turismo, de paisajes, pues es muy complicado, ¿no? En este sentido, que se haya llegado a un acuerdo que parece generar un horizonte común hacia el que tender por parte de las dos administraciones con mayor importancia, como es el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, creo que es muy positivo y efectivamente puede suponer un cambio de tendencia. Almonte, que es el municipio que más terrenos tiene en el espacio natural, también uno de los que más terrenos tiene de regadíos, de cultivos, dentro de la comarca, pues debe ser un protagonista esencial y también un beneficiario esencial de esto, pero también tiene que ser, como ha sido siempre, el término orgulloso de su Doñana, que es capaz de defenderla y anteponerla ante otros intereses, ¿no? Magnífica exposición, además de vuelo alto, para entender todas las circunstancias que rodean a Doñana. El acuerdo lo valoraba de forma, bueno, pues esperanzada, pero también entiendo, ¿no?, desde el punto de vista de la presidencia del Consejo, que ahora inicia precisamente su recorrido, su debate, su materialización. Sí, realmente a mí el acuerdo me parece
importante sobre todo porque haya un acuerdo, ¿no? Alguna vez he dicho que era como si papá y mamá se pelean y cada uno dice una cosa distinta para educar a los hijos. Eso es un caos, ¿no? No puede ser que la semana que le toca al papá le lleve a un colegio y cuando le toque a la mamá a otro. Hay que buscar un horizonte compartido, se lleven bien o mal las dos administraciones. Entonces, el hecho de haber trabajado para buscarlo me parece lo más importante. El contenido del acuerdo tendrá que desarrollarse poco a poco. Yo he pedido y pediré hoy que pase por el Consejo de Participación, que debe valorar las actuaciones, no las intenciones, cuando haya proyectos de actuación, y efectivamente desde el Consejo de Participación hoy inicia su recorrido. El 27 de noviembre aquí en Almonte lo conocimos, pero lo conocimos como invitados. Hoy lo vamos a recibir como protagonistas de lo que debe ser. Le agradecemos muchísimo estas aportaciones, Miguel Delibes, como presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros, muy amables, y al monte en general. Vamos a hablar con Juan Adolfo Arangüete desde una perspectiva también local. Bueno, él representa los usos tradicionales de Doñana en el Consejo de Participación y con las buenas tardes por delante también le vamos a pedir que nos hable, como digo, en clave local del momento que está viviendo Doñana. Como vemos, bueno, nos hemos levantado hoy con titulares de prensa, muchísimos ojos a nivel internacional están puestos en Doñana y qué valoración hace desde el terreno. Bueno, pues lógicamente, como ya has comentado, yo represento en el Consejo de Participación a los usos tradicionales que actuamos en Doñana. Nosotros, lógicamente, somos los primeros interesados de la pervivencia ecológica de Doñana, porque mucha gente vive de eso y, lógicamente, pues si Doñana al final muere, lo que estamos perdiendo es nuestro modo de vida. Creo que Doñana tiene otro matiz más desde lo local, que es la representación de lo que es el pueblo de Almonte y lo que son los pueblos del entorno. En este caso, el Consejo de Participación de hoy se va a poner de manifiesto las medidas que tanto el Gobierno nacional como el de la Junta de Andalucía han llegado a consensuar a la hora de crear ciertas medidas para paliar la problemática que cuestiones ecológicas tiene Doñana a día de hoy, principalmente el problema del agua. Vamos a ver hoy la exposición que se haga, cuál es la conclusión y ver también algo que creo que es lo más difícil, que es la materialización de esos acuerdos. Algo, lógicamente, que nosotros estamos interesados en que se haga cuanto antes. Comentaba Miguel Delibes, a quien acabamos de entrevistar, bueno, que el hecho de llegar a un acuerdo ya en sí es esperanzador. A partir de ahí comienza el trabajo, ¿no?, y llevarlo sobre el terreno. Hoy hemos tenido la ocasión también de conversar con diferentes alcaldes, bueno, y este es todo un trabajo, como digo, realmente importante, el de materializar ese acuerdo que llegó como invitado el pasado 27 de noviembre. Hombre, creo que es lo importante. El que nosotros lleguemos a un acuerdo, si luego no se materializa y luego eso no tiene, lógicamente, la razón de ser, es algo que al final, lógicamente, no llega a nada. Podemos escribir, ya anteriormente ha habido una serie de acuerdos para dinamizar lo que es la zona del entorno de Doñana, que al final se quedaron en el tintero. Yo espero que este acuerdo no se quede. Este acuerdo tiene, lógicamente, una serie de ambiciones, principalmente una regeneración ambiental con el tema del agua, algo que nosotros creemos que es necesario, y esa parte, bueno, pues si no se materializa al final quedará, lógicamente, en papel mojado. En la materia, por ejemplo, de usos tradicionales, de nuestros usos, los de Almonte, ¿el acuerdo modifica, beneficia en algún sentido? Hombre, si todo lo que sea el mejorar lo que son los recursos ecológicos de Doñana, a nosotros lógicamente nos beneficia. Date cuenta que tanto la piña con el tema de la desecación, tanto el problema de la coquina, con muchas veces que tenemos los caladeros cerrados, tanto el tema de la apicultura, si no hay vegetación no hay apicultura, y el tema de la ganadería está vinculado lógicamente a la mejor salud de Doñana. Esa mejor salud lógicamente es una de las cosas que por todos los agentes que estamos interviniendo estamos intentando que eso se perviva y que se mejore. Esa es la parte que nosotros lógicamente estamos defendiendo. Nosotros le agradecemos mucho la aportación por lo que tiene en clave local y también difundida desde Almonte, para los almonteños y también para toda nuestra audiencia. Juan Adolfo Arangüete, a quien hemos entrevistado durante varios años, ¿no?, precisamente en un uso tradicional y hoy como defensor de esos usos tradicionales en el Consejo de Participación, muchísimas gracias por atendernos, como siempre. Nada, gracias a ustedes, muchas gracias.
Ramón Fernández Pacheco es el consejero de Sostenibilidad, además de portavoz de la Junta de Andalucía, bueno, a quien vemos muy frecuentemente y seguimos en nuestro medio hablando de Doñana. Hoy lo tenemos aquí en Almonte y le agradecemos mucho no solo su estancia, sino su colaboración desde la televisión de Almonte, en la que proyectamos nuestra imagen. Gracias por atendernos. Nada, un placer estar en Almonte y por supuesto hablar con vosotros hoy. Muy bien. Bueno, me gustaría consultarle acerca del momento crucial que vive Doñana. Comentábamos con Miguel Delibes que, bueno, Doñana siempre, ¿no?, es motivo, pues, de crisis, de circunstancias, de etapas y de muchos ojos y miradas puestas en él. Me gustaría, y sobre todo en clave local, que me valorara lo que significa el día de hoy. Es por una parte la materialización, la puesta en realidad del acuerdo, también con titulares hoy que nos han sobresaltado y sobre los que la Junta seguro que tiene algo que decir. Bueno, yo creo que si todos partimos de la base de que los almonteños tenéis muchísima suerte de contar a Doñana como parte de vuestro patrimonio compartido, pues hoy es un gran día para Almonte. ¿Por qué? Porque venimos a escenificar por fin que hemos enterrado el hacha de guerra y que las administraciones públicas competentes sobre la materia trabajamos en la misma dirección, todos de la mano, con una única finalidad, que es salvaguardar los valores ecológicos de Doñana, haciéndolo compatible con el desarrollo social y económico de toda la comarca. Doñana es una maravilla de la naturaleza que tenemos la suerte de tener en Andalucía, que no es ajena a los riesgos que el cambio climático tiene. Estamos hablando de una región extremadamente vulnerable a todos estos cambios climáticos y, por supuesto, Doñana, como principal humedal de toda Europa, lo está padeciendo sobremanera. Pero frente a esa realidad global que hoy nos azota, la única actitud que no podemos contemplar es la de la indolencia, es la de la resignación. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo aquí, juntar al Consejo de Participación para explicarle todas las medidas que hemos acordado entre las dos administraciones y de qué manera las vamos a aterrizar, de qué manera las vamos a poner en práctica en beneficio del Parque Nacional, de la biodiversidad que atesora, de sus valores ecológicos y, por qué no decirlo también, de todos los almonteños y almonteñas que tienen derecho a seguir viviendo en su pueblo y a tener un futuro garantizado. Perfecto. Bueno, digamos que en materia de agua tendremos que hablar también de cómo afecta, también en materia de regeneración medioambiental y algo muy importante, y es, bueno, el acuerdo se consiguió entre Gobierno y Junta, pero ambos tienen que seguir de la mano para que se materialice todo lo que se ha comentado en cuanto al esfuerzo inversor. Bueno, absolutamente, ¿no? Hoy no termina absolutamente nada. Hoy no venimos a colgar el cartel de fin, sino todo lo contrario, el cartel de inicio. Son muchas las expectativas que se han generado en torno a este acuerdo y ahora la responsabilidad de los gobernantes o responsables de cada una de las administraciones es no defraudar esas expectativas. Y la mejor manera de no defraudarlas es materializándolas en acciones positivas que vengan a redundar en beneficio de la gente, en beneficio del parque, de la biodiversidad, de los valores ecosistémicos a los que antes hacía referencia. Es un reto mayúsculo el que tenemos por delante a lo largo de 2024, 2025, 2026 y 2027, que es el marco que acoge el horizonte temporal que acoge este marco, y desde luego por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía tenemos la absoluta determinación de llevarlo a buen puerto. Vamos a poner todo lo que esté de nuestra parte para que este acuerdo no fracase, sino todo lo contrario, para que sea el principio de una nueva era en beneficio de Doñana. Un comentario acerca del titular que hemos visto hoy, porque la Junta de Andalucía, digamos que no se da por aludida en cuanto a esa carta que se recibió al Ministerio el 1 de diciembre. Bueno, nosotros lo que hemos dicho no es que no nos demos por aludidos, lo que hemos dicho es que no nos consta que haya una comunicación oficial por parte de la UICN con una decisión acerca de excluir a Doñana de la lista verde o no. Eso lo tendrá que aclarar en cualquier caso la UICN. Para nosotros lo importante es que nos encontramos en un escenario totalmente diferente, en el que Doñana ya no es objeto de polémica, sino que Doñana es un bien a conservar. Y con ese fin, con esa intención, venimos hoy al monte a explicar cuál es la posición de la Junta de Andalucía y a comprometernos con todo el Consejo de Participación a dos cosas, que vamos a trabajar muy duro y que vamos a contar con ellos. Y creo que si este camino lo recorremos todos juntos y somos capaces de dejar a un lado las polémicas que en el pasado nos han separado para unirnos en torno a ese último fin que todos compartimos, pues estaremos haciendo un gran favor a Huelva, a Doñana, al monte y a todos. Bueno, quedamos muy agradecidos a Ramón Fernández Pacheco, que nos atiende cuando acaba de comenzar el Consejo de Participación de Doñana, a la televisión en la que Almonte pues se proyecta al mundo, a Doñana Comunicación. No podías tener otro nombre la televisión. Sí. Ramón, consejero de Sostenibilidad y también portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, gracias por atendernos, de verdad. Ha sido un placer, muchas gracias, buenas tardes.
Seguimos recabando declaraciones de portavoces, representantes de distintos colectivos de cara a la celebración de este Consejo de Participación de Doñana. Nos atiende Juanjo Carmona, se lo agradecemos desde WWF. Gracias por estas palabras que te pedimos más en clave local acerca del momento que está viviendo Doñana, en lo que se conoce acerca de la situación y por supuesto de las últimas noticias que nos están llegando y de la tesitura vinculada con el agua, la economía, en definitiva la población del entorno. Bueno, gracias a vosotros en primer lugar, y creo que sin alarmar, sí hay que poner los datos reales sobre la mesa, los datos además que no son nuestros, son los datos de la Confederación, los datos que da el parque, y la cruda realidad es que llevamos 12 años sin un solo año húmedo. Esto no había pasado nunca antes en la historia, por lo tanto estamos viviendo una situación diferente. Nos advierten además de que los años ya no son años, en este caso, pues húmedos, no llueve, no hay precipitaciones además de forma adecuada a lo largo de la distribución invierno-primavera, y todo esto pues está teniendo sus consecuencias. Además de eso, la temperatura ha subido. No es una cuestión tampoco de sensaciones, es una cuestión de que las mediciones nos dicen que estamos ya batiendo de nuevo récords históricos. No hay años que ya no sean cálidos o que sean además muy cálidos. De hecho, el informe en este caso de la Confederación es muy claro. No hay años frescos, han desaparecido. Los años cálidos vienen a ser ya bastante cálidos y los muy cálidos ya es una cosa bárbara. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo creo que tenemos que entender que estamos ante un escenario muy distinto, un escenario con bastante incertidumbre. ¿Cómo lo podemos afrontar? Pues conocemos el problema, conocemos parte de las medidas que se pueden ir tomando. Por ejemplo, en Matalascaña, pues ante la posibilidad de que haya un conflicto de más entre los espacios naturales y el agua de boca, pues podemos traer agua en este caso desde otros lugares. Hay que hacerlo de manera urgente. No podemos esperar 1 año ni 2 años a que esas obras estén terminadas para que esa agua llegue a Matalascaña. Es una obra que no requiere, en este caso, una gran infraestructura. Tenemos una posibilidad de meterla desde Mazagón, bueno, pues digamos pegada más o menos al borde de la carretera, no estamos atravesando montañas ni nada. Con un buen ritmo de trabajo las obras se pueden acabar pronto, pero claro, las administraciones tienen que ponerle urgencia y preocupación a esto. Lo que nos ha contado realmente la Confederación es muy preocupante. Nos dicen que estamos en un proceso de colapso. Como digo, conocemos otras medidas. Hay que llevar agua, en este caso superficial, a lo que sería el parque. Bueno, pues hay que trabajar en ello y hay recursos para poderlo hacer en este momento, porque tenemos bueno, pues ayudas del Estado que han venido al territorio. Nos acaban de anunciar un nuevo paquete también de ayudas para bueno, pues tener alternativas económicas. Hay que animar a los vecinos a que lo vean, lo analicen, y cuando empiecen a salir las órdenes y los documentos que lo vayan a desarrollar, pues miren cómo les puede beneficiar también. Entonces creo que estamos en un momento de mucha incertidumbre, en un escenario desconocido, pero tenemos medidas y tenemos herramientas para poder sacar a Doñana de aquí y que la población además pues pueda continuar con sus actividades. Si seguimos haciendo lo mismo que estamos haciendo hasta ahora, teniendo en cuenta que las circunstancias están cambiando, probablemente tengamos problemas importantes. No podemos ignorar de verdad el cambio que está ocurriendo. Muy bien. Por tanto, lo que se pide por parte de los colectivos ecologistas es una materialización de esas medidas anunciadas y quizá la población pues una toma de conciencia acerca de la situación real en la que nos encontramos. ¿Sería cierto? Sí, efectivamente. Tenemos el diagnóstico, tenemos en este momento, Doñana además tiene la ventaja de contar con organismos como la Estación Biológica de Doñana, que nos da datos, bueno, pues que no existen en otros lugares del territorio español. Tenemos que aprovecharlo, tenemos que tomar conciencia de lo que está pasando, tenemos que entender ese nuevo escenario en el cual nos estábamos moviendo y, como digo, aprovechando que tenemos el conocimiento, que tenemos el diagnóstico y que conocemos ya, habrá medidas que habrá que poner en marcha, incrementándolo conforme veamos cómo va desarrollándose el modelo, pero muchas ya las tenemos, las conocemos. Vamos a ponerlas en marcha lo más urgente posible, porque de verdad que si hacemos que el espacio y que la sociedad sea, en este caso, pues más resiliente y se pueda adaptar mejor a esas incertidumbres, responderá mejor. Comprendo. Juanjo Carmona, en nombre de los vecinos y vecinas de todo el entorno, muchísimas gracias por tus declaraciones dirigidas además en clave local. Gracias a vosotros. Gracias.
Perfecto. Bueno, vamos a hablar a la gente del territorio, del momento que está viviendo Doñana, a partir del acuerdo, a partir, por ejemplo, del titular que ha surgido hoy. La verdad es que muchas veces nos mareamos en la marea de mensajes que hay. ¿Qué tendríamos que explicar acerca del momento que está viviendo Doñana relacionado, claro, con la economía y con la sociedad, que en definitiva es lo que más puede preocupar a la gente del entorno? A ver, yo creo que lo importante a trasladar ahora mismo es que, y un poco contándolo creo que de una manera clara, es que contamos con un nuevo marco, que es el marco, en el caso del Estado, el marco 2, teníamos un marco ambiental que era de agua y biodiversidad, y hay un nuevo marco que es socioeconómico. En plata, 14 líneas de trabajo, 350 millones y sobre todo intención de tener interlocución con vecinos y vecinas para ir diseñando líneas. Hemos empezado a trabajar desde la firma. Yo creo que eso es lo importante, que no hemos hecho un documento y nos hemos olvidado. Hemos vuelto ya sobre el territorio, hemos estado con todos los alcaldes y alcaldesas. Nuestra pretensión, y hay 70 millones para eso, es lanzar y trasladar el dinero directamente a los municipios, de manera que se puedan mejorar las infraestructuras y los servicios. Se está diseñando cómo se reparte, se está diseñando en qué se va a invertir, que fundamentalmente serán infraestructuras ambientales, económicas, emprendimiento, empresas, etcétera, 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 sociales, caminos, movilidad, y también hemos hecho reuniones con el ámbito de la agricultura para ir diseñando las líneas en la parte que bien se conoce que tiene que ver con reforestación, agricultura ecológica y también con las ONGs en la parte social. En definitiva, yo creo que lo importante es decir que el momento que se está viviendo es un momento de reto en el que tenemos que participar todos, contar evidentemente con los vecinos, que participen, que coparticipen, que diseñen, que aporten y sobre todo de rapidez, es decir, que las líneas lleguen pronto, que el crédito, que el dinero llegue pronto y que las transformaciones se vean rápido. Y el fin último es el que todos sabemos, un territorio sostenible, un territorio que mantenga la población, un territorio que crezca. Esa es la idea. Comprendo. Es necesario, a partir del acuerdo entre Gobierno y Junta, habida cuenta del distinto color político, que vayan de la mano y que sigan de la mano hasta el final. Entiendo que esa también es la necesidad que tienen los vecinos y vecinas del entorno, una vez que se ha alcanzado el acuerdo, que el trabajo siga uniendo ambas administraciones. A ver, yo tengo claro que sí. Pero en esto y en todo, en la vida, sinceramente, creo que el diálogo tiene que estar siempre. Aquí nos comprometimos con un protocolo, pero además nos comprometimos a crear un foro de diálogo, es decir, vamos a ir dialogando permanentemente Junta y Gobierno Central del Estado. Más allá de eso, también es verdad que los marcos son diferentes y complementarios, o sea, en ese sentido tenemos que avanzar a la par. Nosotros tenemos que ejecutar nuestras inversiones, sacar nuestras convocatorias y la Junta de Andalucía lo propio, ir contando qué vamos haciendo y no solaparnos, y que sea complementario y que una cosa permita enriquecer la otra, pero la idea es diálogo al tiempo que cada uno ejecutamos lo nuestro, eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Por otra parte, y para terminar, también importante la situación, lo estaba definiendo Confederación Hidrográfica, que también depende del Gobierno de España, del Ministerio, sí. Bueno, la situación bastante preocupante desde el punto de vista climático de la zona. Bueno, pero yo creo que hay dos cosas, ¿no? Si el marco ambiental que decía está para algo, es un poco para actuar frente a lo que estamos viviendo, es decir, actuar sobre el agua, actuar sobre la biodiversidad, ahí está todo el tema que se conoce del guadiato, de evidentemente conseguir agua superficial frente a agua subterránea, para que tengamos una fuente de riqueza en agua que pueda evidentemente suplir lo que en gran medida ha sido pernicioso para Doñana. Y al mismo tiempo hay un elemento que tampoco podemos olvidarnos, hay que dar respuesta aquí en cualquier sitio, que es el cambio climático futuro. El agua es un bien escaso, decir lo contrario sería absurdo, lo que tenemos que tener una solución frente a lo que ha ocurrido que tenemos que revertir y una segunda solución frente al cambio climático que exige una manera de actuar con el agua diferente, ahorro, eficiencia, digitalización que también estamos aplicando. Perfecto. Miguel Suela es vicesecretario de Transición Ecológica y Reto Demográfico y ha atendido a un medio como es Doñana Comunicación, que está absolutamente pues en esa línea de informar acerca de nuestro entorno, nuestro territorio, a los vecinos y vecinas. Muchísimas gracias. Vosotros, gracias. Hasta luego. Saludamos a Mari Carmen Raso, ella es vicesecretaria de la Hermandad Matriz de Almonte, que hoy además está en esta convocatoria invitada al Consejo Ordinario de Participación de Doñana en Almonte, que se está celebrando además en nuestro pueblo de Almonte. Mari Carmen, en relación a los puntos que se están considerando en el mismo, ¿qué evaluación harías de este consejo celebrado en nuestro pueblo de Almonte?
Pues buenas tardes y bueno, gracias por invitarme a participar en esta pequeña entrevista. Simplemente decir que bueno, como Hermandad Matriz, pues estamos muy satisfechos de que el Consejo de Participación y en este caso pues la Administración tenga bien invitarnos y bueno, llevamos muchos años siendo miembros de este Consejo de Participación. Entonces es evidente que si se celebra en Almonte pues es también una alegría doble. La verdad que bueno, nuestra valoración es muy positiva porque bueno, la Hermandad Matriz como institución pues es importante que esté en esta toma de decisiones y bueno, ya hemos visto que el orden del día es bastante amplio y bueno, son temas importantes y relevantes y hay que tener en cuenta que bueno, que en el aspecto social pues la Hermandad Matriz y en este caso bueno, siendo garantes del rocío, ¿no?, de la romería más importante del mundo, diría yo, ¿no? Bueno, pues son más de 45.000 personas las que visitan Doñana en la romería, durante la romería, con lo cual es importante que la Hermandad Matriz forme parte de este Consejo de Participación y bueno, como decía antes, pues tenga voz y voto en este tipo de decisiones. Un consejo que va en miras de la conservación de un espacio donde, como bien decías, se vive y la Hermandad Matriz está realizando su labor. Evidentemente, contamos con un espacio protegido tan importante o más que cualquier otro a nivel europeo y bueno, somos habitantes de esta zona y socialmente, económicamente y en todos los aspectos tenemos que ver y bueno, como Hermandad Matriz pues ya os digo, es muy relevante nuestra participación y sobre todo por la conservación que conlleva el pertenecer a un espacio protegido. Tras 5 horas de participación y de celebración de este pleno, de este Consejo de Participación de Doñana Ordinario, en su categoría de ordinario, alcalde de Almonte, Paco Bella. Cuéntenos qué valoración se puede hacer desde Almonte de este Consejo, desde nuestro consistorio. Bueno, en primer lugar hay que ver que hemos recuperado el CIECEMA para este tipo de actos, aunque hay otros alcaldes que piden que esto se vaya a otros pueblos, pero históricamente el Consejo de Participación se reúne en Almonte y de momento lo sigue haciendo aquí. Evidentemente, como hacía mucho tiempo que no se reunía el Consejo, han sido muchos los temas que había que tratar y los informes que normalmente hacen tanto el director de la estación biológica como el director del parque se prolongan en el tiempo y tienen que relatar muchísimas de las cuestiones que han sucedido a lo largo de los últimos años. Aparte también, bueno, pues ha estado centrado muy mucho en el pacto que últimamente se firmó aquí en Almonte por Doñana y las consecuencias que va a tener y las inquietudes que ha generado los distintos colectivos que forman parte del parque, ¿no? Todo este tipo de cuestiones, bueno, pues ha hecho que estemos aquí 5 horas. La verdad es que desde Almonte estamos un poco acostumbrados porque los plenos nuestros duran casi más, ¿no? Bueno, Paco, iniciativas que se ha puesto sobre la mesa, por ejemplo, desde la parte más institucional o más local, como alcalde ha solicitado que se tenga una mirada local ya que estamos en Doñana. Pues sí, la verdad es que yo creo que si desenfocalizamos y el foco no lo alejamos mucho del lugar donde estamos actuando, al final nos equivocamos, ¿no? Eso sucede siempre. Yo creo que cualquier decisión que se adopte de Madrid, que se adopte de Sevilla, sin que tener en cuenta el punto de vista local, es una decisión errónea, ¿no? A la vista está, es decir, hoy estamos aquí peleando por una agricultura que los agricultores de Almonte llevan haciendo hace muchísimos años, que se creyeron de verdad aquello de la agricultura ecológica, de la agricultura integrada, del respeto por el uso del agua, etcétera, etcétera, y no son los más favorecidos actualmente, ¿no? Son más favorecidos otros externos que hacen otras cosas más que los de aquí. Pero al mismo tiempo yo he reivindicado aquí cuestiones que me parece que a la gente no se le puede pasar de soslayo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la marisma del Rocío. La marisma del Rocío lleva enarenándose años y años y años y no se plantea nunca en el Consejo de Participación. Parece que eso no sucede en Doñana. Parece que la marisma del Rocío y el Rocío no es nada de Doñana, ¿no? Al mismo tiempo también he hablado de la construcción o de la no construcción del Palacio de Doñana, palacio que lleva ahí estancado años, que ha sido un atentado contra el patrimonio cultural de Doñana y que también se pasa por encima y que no se quiere hablar sobre ello, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista local tenemos que poner nuestro punto de vista en aquellas cosas que nos importan, aquellas cosas que les importan a nuestros vecinos y que realmente forman parte del alma de Doñana. Yo también lo he dicho, es decir, hoy aquí ha habido un llanto porque no ha habido este año piñeros,
porque no hay coquineros, porque hay un problema con los apicultores, porque hay un problema con los incendios y al final la pregunta es, hay gente, instituciones que llevan años y años y años intentando anular los usos tradicionales de Doñana, no trabajando nada en absoluto por esos usos. Hoy cuando desaparecen les reclaman como si fueran lo fundamental en Doñana. Y es verdad que es lo fundamental, pero ese alma de Doñana se ha ido apagando precisamente porque el enfoque de los problemas nunca ha sido un enfoque local, siempre ha sido un enfoque desde fuera. Y ese enfoque desde fuera acaba desfigurando lo que es el alma de Doñana y lo que es la auténtica identidad de Doñana. Por eso en ese sentido yo creo que es muy importante que las voces locales estén presentes. Por eso he pedido también al final que los agricultores Puerta de Doñana pudieran formar parte de este Consejo de Participación, porque realmente son los que conocen la agricultura que se hace aquí y cómo se hace. Y eso, evidentemente, bueno, hay que reclamarlo, yo creo que hasta la saciedad. Es decir, Almonte tiene que tener un protagonismo en Doñana que se le ha quitado en los últimos tiempos, pero que hay que recuperarlo, porque Almonte es el alma de Doñana. Y no se entiende Doñana sin Almonte y Almonte sin Doñana. ¿Hay algún marco de actuación en los próximos meses que se derive de este consejo? Es un consejo de expertos, es un consejo donde se escuchan voces, donde se ponen de manifiesto los problemas, los ruegos y preguntas de que ha sido el último punto de diferentes entidades, asociaciones, colectivos, los pueblos de la provincia cercanas a Doñana también han estado representados. ¿Ha habido algún horizonte común que se vaya a poner en trabajo en estos meses? Bueno, realmente el Consejo de Participación es un lugar de encuentro, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta que el Consejo como tal tiene pocas competencias, es decir, aquí no hay nadie que tenga competencias para resolver cosas, pero sí están representadas todas las administraciones. Hay una representación ecuánime entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, ¿no? Por lo tanto, y aquí concluyen. Es muy importante tener voz aquí, como digo, y que todos lo escuchen. Ha habido momentos en el patronato donde realmente cualquier cosa que se sugería, una de las administraciones cogía el testigo y la realizaba. Aquí esperemos que sea lo mismo. Hoy se han sugerido muchísimas cosas, se han solicitado, se han rogado que se hagan cosas y las administraciones presentes deben de tomar nota, ¿no? Yo he dicho, por ejemplo, que los cetáceos deberían de volver a Matalascaña. No tiene ningún sentido que se hiciera un gran esfuerzo en hacer un museo de cetáceos en Matalascaña para la comarca de Doñana y esos cetáceos no estén aquí, estén fuera de aquí, en Sevilla o en cualquier otro sitio. Hay una administración que tiene que recoger este testigo y verdaderamente valorar la opinión de la gente de aquí. Lo importante del Consejo al final es que, bueno, escuchan y escuchan de un lado y de otro. Aquí, hasta hace muy poco tiempo, había dos partes totalmente enfrentadas por cuestiones. Todo el mundo sabemos cuáles son. Hoy se ha firmado ese pacto, ese acuerdo, supone que los que trabajan de un lado y trabajan de otro van a trabajar en el bien común de Doñana. Por lo tanto, hay que alumbrar ese camino, hay que proponer medidas, hay que proponer hacer ruegos y sobre todo indagar a ver qué fórmula hay más fácil para resolver las cosas. En ese sentido yo he dicho que la depuradora de Matalascaña, por ejemplo, que lleva coleando muchísimo tiempo, es algo que se puede solucionar fácilmente y solo se tratan de poner de acuerdo a la administración de la Junta de Andalucía, la administración del Estado y al final optar por un proyecto que ya el Ayuntamiento tenemos realizado y que al final resuelve los problemas que estamos planteando todos, ¿no? Es decir, tenemos la bandera azul, tenemos la depuración en Matalascaña, tenemos agua que nos sobra, podemos dar agua a los agricultores, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es fácil de hacerlo, con menos presupuesto de lo que se ha planteado y lo simplemente que hace falta es que estén de acuerdo ambas administraciones. En el Consejo es un lugar adecuado para plantear este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque están presentes todos y todos pueden tomar nota realmente de cuáles son las apetencias de los gobiernos locales, que son los que representan a los ciudadanos de aquí. ¿Próxima convocatoria en 6 meses, Paco? Pues sí, lo normal es que haya 2 consejos de participación al año. Parece ser que en el último tiempo eso no se ha hecho así, quizás por cuestiones, no sé exactamente, lo ha explicado el propio presidente, por el pacto que estaba pendiente y tal, y se ha prolongado en el tiempo, pero yo espero que de aquí a 6 meses volvamos a tener una nueva convocatoria y que podamos plantear y sobre todo recordar todo lo que hemos planteado hoy, a ver qué grado de cumplimiento tienen cada uno de los ruegos, de las preguntas, de las apetencias que aquí se han hecho. Muchas gracias por la atención. Nada, vosotros.